Bien, buenas tardes, jóvenes. Esta es el tema de las funciones, es un tema nuevo, ¿de acuerdo? Empezaremos definiendo qué es una función. Una función de un conjunto X a un conjunto Y, ¿verdad? Es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de X exactamente un elemento de Y. Esos conjuntos X y Y, en general, X y Y, en general serán los números reales o subconjuntos de los números reales. ¿De acuerdo? A cada valor de X tendrá un único valor en Y. O sea que un valor de X no puede tener dos valores en Y. Veamos ejemplos de conjuntos que son funciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a primero llamar a X, le llamaremos la variable, perdón, a Y o f de X, a la variable Y o f de X. F de X significa f en función de X. Lo voy a poner aquí así. A Y o f de X le llamaremos la variable dependiente. Porque tanto f o y, ¿de acuerdo? Tanto f o y dependen de la variable x, ¿de acuerdo? Y la variable independiente será la variable x, ¿cierto? X puede tomar cualquier valor del que más adelante llamaremos dominio, ¿de acuerdo? Dominio son todos los valores de x y rango son todos los valores que toma la función de x. Miren esta flechita, significa que a cada valor de x le corresponde un valor de f de x. Bien, los tipos de funciones que vamos a ver para empezar son una función discreta. Una función discreta está dada como una relación que es una función. Obsérvese que a cada valor, esta función f y h por separado, empecemos con f. Miren, a menos 1 se le asigna menos 1, a 2 se le asigna 3, a 1 se le asigna menos 1, a 0 se le asigna 3 y a 3 se le asigna 2. A cada valor de X se le asigna un único valor de Y. Esto es como un par ordenado, observen. Esto es como un par ordenado que es de la forma X, f de X. Ya vamos a ver más adelante qué es la evaluación de una función. Miren ahora, o, voy a poner aquí, o, X, y. Entonces, a cada valor de X se le asigna un único valor de f de X. Miren esta función h, de la misma manera, a 0 se le asigna 1, a 1, 2, a 2, a 3 se le asigna 4 y a 4 se le asigna 5. Entonces, estos son ejemplos de funciones discretas. Funciones discretas son aquellas que están dadas, están definidas por puntos. Bueno, nos definieron funciones por puntos individuales. Ahora, ¿cuándo no es una función? Miren esta función g, esta relación no es función, porque a 1 se le asigna 1 y aquí a 1 se le asigna menos 1. Estas dos partes de acá hacen de que mi relación no sea una función. ¿De acuerdo? Hacen que mi relación no sea función. Entonces diremos que la relación no es función. ¿Miren? Por esta parte de aquí. No, el 1 no puede tener dos valores asignados. Entonces vamos a aprender cuándo es función y cuándo no es función. Simplemente no deben de haber valores repetidos. A un valor de X no se le pueden asignar dos valores de Y diferentes. Bien. Una función continua es una que está dada por una expresión algebraica. Aquí tenemos 4 funciones continuas. Obsérvense. Continuas en su dominio. Vamos a aclarar aquí. En su dominio. Obsérvese. Las cuadráticas son de grado 2. Las polinómicas, en esta es cúbica en general, es de grado 3. Las radicales son las que tienen esta expresión de raíz cuadrada.
o raíz cúbica, y la racional tiene forma de fracción. Fracción. Entonces, esas son los tipos de funciones a quienes vamos a estudiarles su gráfica, su dominio y más adelante su rango. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en resumen, antes de continuar, tenemos funciones discretas y funciones continuas, ¿cierto? Las continuas son expresiones algebraicas y las discretas están definidas por puntos. Entonces, continuamos. El dominio de una función, definámoslo. En general, no se especifica el dominio de una función y se define por una fórmula. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a darnos el dominio, ya sea por una fórmula o por una gráfica. El dominio de una función es f, es el mayor subconjunto de números reales para los que f es un número real. El dominio es el conjunto donde la función está definida. Voy a aclarar aquí. Es el conjunto donde la función está definida. Donde la función no está definida, no es parte del dominio. Ahora, el rango son el conjunto de todas las imágenes. El conjunto de todos los f de x, que también les llaman imágenes. ¿De acuerdo? A cada uno de esos f de x, que pueden ser infinitos, les llamaremos imagen. Entonces, el dominio es el conjunto de los x y el rango, aquí lo voy a aclarar, dominio, conjunto de todos los x, así en resumen, ¿verdad? En resumen, y rango es el conjunto de todos los y o f de x. Bueno, voy a aclarar, no es el conjunto necesariamente, es el subconjunto. Subconjunto. ¿Subconjunto de qué? De los reales. En los reales. En los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte teórica, ¿verdad? Esta es la parte teórica de nuestro estudio. Ya vamos a llegar a la parte práctica. Cuando digo los reales, me refiero al conjunto de números reales, ¿verdad? Ese lo hemos ilustrado con el siguiente símbolo. Aquí lo tenemos. Con el símbolo de los reales, que es este de aquí. ¿Verdad? Número en los reales. ¿De acuerdo? Esta R decorada es el conjunto de los números reales. Bien, entonces, a usted se le puede pedir evaluar una función. Evaluar una función, aquí voy a hacerlo primero para un caso discreto. Evaluar una función es encontrar el valor correspondiente de x para la función f. En el primer ejemplo, miremos, f de menos 1 es el valor de f que le corresponde a 1 como con x, ¿sí? Con x igual a menos 1. Entonces el valor de f de menos 1 habría que buscarlo en la función f, en este ejemplo que tenemos acá de una función discreta, sería para menos 1 tengo asignado menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería la imagen o el valor de f. Para 1, en este otro ejemplo, aquí tengo el valor 1, su valor de f de x habría que buscarlo en la función discreta. En este caso, para 1, tengo asignado también menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Un ejemplo rapidito. Si quiero f de 0, obsérvese, f evaluado en 0, decimos, metemos el 0 aquí donde dice f, entonces es para 0, tengo asignado el número 3. Y así se evalúa en una función discreta. Es algo muy simple. En una función continua ya requiere un poco de álgebra. Miremos estos ejemplos. Tenemos la función g. Encontremos g de 0. Vamos a evaluar. Voy a hacer esto acá un poquito para arriba. Ahí está. Voy a evaluar g en 0. Esto es g de 0. Voy a copiar aquí. Significa que donde está la x, voy a colocar un 0. Sería g de 0 igual a 0 más 5. Esto es igual a la raíz de 5. Ya tengo el valor
el valor de mi evaluación. Entonces g de 0 es igual a raíz de 5. Encontramos g de 20. G de 20, voy a unir acá. Ahí. Aquí. G de 20 sería la función evaluada en 20. Esto es la misma raíz que tengo acá, la misma que tengo acá, solo que ahora le voy a poner un 20. Miren, esto sería raíz de 25. Y esa raíz, al ser exacta, podemos decir que es igual a 5. ¿Sí? Y el g de menos 20, obsérvese, encontramos g de menos 20, esto es igual a la misma raíz, porque vamos a evaluar en la misma función g, menos 20 más 5. ¿Qué sucede acá? Me va a quedar un número imaginario. Y no trabajamos con números imaginarios. Esto me queda la raíz cuadrada de negativo 15. Y esto no está en los reales. No es un número real, porque es una raíz negativa. Por lo tanto, g de menos 20 no pertenece al dominio. Perdón. Por lo tanto, x igual a menos 20, x igual a menos 20, no pertenece al dominio, porque no nos dio un número real. ¿De acuerdo? Vamos adelante, le llamaremos valores prohibidos o valores que no pertenecen al dominio. Bien, ya tenemos un ejemplo para una función discreta. Ahora un ejemplo para una función continua. Hagamos otra función. Aquí tenemos esta función. Una función racional. Voy a meter el número en la función y voy a determinar el valor de h de 0, por ejemplo. El valor de h de 0 es igual a la función de acá evaluada en 0. Entonces, cuando está la x, voy a colocar un 0. Sería 0 para x aquí. Sustituyo. Y 0 acá. Esto me va a quedar menos 2 entre menos 2 entre menos 2. Y esto es igual a menos 1. Entonces, h de 0 es igual a menos 1. H de 0 es igual a menos 1. Ya tengo un primer valor. Quiero h de menos 2. Ahora aparte. H de menos 2. ¿De acuerdo? Sería aquí abajito. H de menos 2 es meter el menos 2 en la función. Entonces vamos a meter el menos 2 ahí. Vamos a sustituir, ¿verdad? Estamos evaluando. Sería menos 2 y menos 2 aquí abajo. Entonces, menos 2 más 2, arriba me va a dar 0. Esto me va a dar 0. Y abajo me va a quedar menos 4. Pero 0 entre menos 4 es igual a 0. ¿De acuerdo? Y el último, h de menos 5. H de menos 5 nos va a dar también un número. ¿Cuánto es h de menos 5? Ah, esto es igual a... Voy a copiar aquí. Menos 5. Y aquí menos 5. Esto me va a quedar menos 5 más 2. Esto es igual a menos 3. Lo pueden hacer en la calculadora, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo sin calculadora. Y aquí me va a quedar menos 7. Y el resultado final va a ser 3 séptimos. Entonces, el valor de h de menos 5 es 3 séptimos. 3 séptimos positivo. Y así encontramos valores, así encontramos evaluaciones en una función. En este caso lo hicimos para funciones continuas y funciones discretas. Bien.